qué gusto, bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana Online. Hoy vamos a hablar de la calidad de nuestro sistema electoral. Vamos a hablar de esos 30 años del Instituto Nacional Electoral organizando elecciones. ¿Nos acompaña? Y para hablar de este tema en particular, 30 años del Instituto Nacional Electoral trabajando, de un sistema electoral fortalecido tras la jornada electoral, pues ¿quién más que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a quien le damos la más cordial bienvenida? Lorenzo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Lucy, un verdadero placer estar con ustedes. Mil gracias por invitarme y bueno, para poder charlar de muchas celebraciones que se conjuntan, la del INE por un lado, la de la jornada electoral, la del Tribunal Electoral, sin lugar a dudas. Mil gracias. Pues qué bueno que sigamos de fiesta, que sea una fiesta cívica y que las instituciones electorales estén cumpliendo precisamente su cometido y que estén cumpliendo años de estar dotando de certeza y legalidad a nuestra democracia y a nuestros procesos electorales. Lorenzo Córdoba, consejero, presidente del INE, te quiero preguntar, la gente le dijo sí a la democracia, el Instituto Nacional Electoral, después de la jornada electoral, durante todo el proceso electoral, ¿sale fortalecido? Sin lugar a dudas, Lucy, yo creo que el domingo 6 de junio, la ciudadanía, que fue la protagonista fundamental de esa jornada electoral, pues, refrendó su compromiso democrático y a los escépticos les dio una lección, digámoslo así, de esa apuesta histórica que se ha venido conduciendo a lo largo de 3 décadas al menos, ¿no? Yo creo que llegamos a una jornada electoral inédita en muchos sentidos. Las complejidades, más allá de la dimensión de la elección, esta fue la elección, como saben, más grande de la historia por el número de potenciales electores, casi 93 millones y medio de posibles votantes, por un lado, y por otro lado, pues con un número de cargos en disputa inédito también, 20.500 cargos a nivel federal, local y municipal, y en un contexto sumamente complejo, al menos por 3 razones. Primero, la pandemia, que evidentemente nos colocaba en una situación absolutamente inédita, si bien fuimos a elecciones en Coahuila y Hidalgo el año pasado, pero nunca elecciones de esta dimensión. Segundo, pues el contexto de violencia que lamentablemente pues forma parte del paisaje ordinario en nuestro país mientras no se resuelva ese que es uno de los graves problemas estructurales que enfrentamos como sociedad. Hubo un número muy lamentable de personas que aspiraban a algún cargo que fueron objeto víctimas de la violencia, incluso algún funcionario electoral, en proporciones, si bien digamos, similares a las de hace 3 años, pues que te demuestran que el problema está allí. Y en tercer lugar, pues en medio de una virulencia y de ataques, de descalificaciones a las autoridades electorales que no habíamos visto en el pasado, no porque sean nuevas, sino primero, de dónde vienen, pues es el circuito gobernante, y en segundo lugar, con una intensidad y, repito, con una estridencia, pues que colocó, nunca lo había escuchado yo, por primera vez en este contexto, expresiones del tipo el INE tiene que ser exterminado, el INE debe morir, los consejeros electorales y luego también los magistrados somos enemigos, somos un peligro para la democracia, es decir, una estridencia muy, muy grave que anticipaba una confrontación con estructuras de gobierno de parte de la institucionalidad electoral. Lo que acabó pasando fue una fiesta democrática auténticamente. La ciudadanía salió a votar a pesar de este contexto en una proporción inédita para una elección intermedia en lo que va de este siglo, casi 53% de las y los ciudadanos que podían votar lo hicieron. 2, se hizo en un contexto con mucho respeto a las medidas sanitarias. Todos usaron cubrebocas, aunque hay quienes no les gusta usarlos, por ejemplo, y se respetaron esas que habían sido pues, las sugerencias, las directrices que se habían venido fijando y publicitando desde semanas atrás. Segundo, se votó en paz. Hubo algunos conflictos aislados, pero sobre todo debido a problemáticas sociales en algunas zonas muy concretas del país. En general, lo que vimos el domingo 6 de junio es un contexto de paz pública que permitió una votación, repito, masiva. Y en tercer lugar, hubo un refrendo a la institucionalidad electoral. Antes de las elecciones, a pesar de esos ataques, a pesar de esas calificaciones que incluyeron amenazas a los integrantes de los órganos electorales,
creo que con el claro y franco propósito de amedrentar y de intentar beneficiarse por parte de algunos actores políticos de las decisiones que teníamos que tomar, pues la ciudadanía, ahí hay varios ejercicios, está la encuesta de cultura cívica que hizo el INEGI, pues refrendó al INE, y también hay que decirlo al tribunal, con altos índices de credibilidad. El INE empezó esta historia con un 60% de credibilidad entre la ciudadanía, y de acuerdo con la última encuesta realizada hace algunos días por un medio de comunicación, el INE tiene una credibilidad hoy del 71%, con lo que se coloca como la autoridad civil con mayor credibilidad y aprecio ciudadano. Y un 82% de la ciudadanía cree que las elecciones salieron bien o muy bien, lo cual habla, insisto, de esta apropiación ciudadana que tiene, yo creo que congratularnos a todas y todos, porque la ganadora indiscutible de esta elección fue la ciudadanía y por ende la democracia. Bueno, pues se reivindica con todo esto que tú nos dices, consejero o presidente, pues se reivindica la vía electoral para participar en la política en México, a pesar de las amenazas, a pesar de las pancartas, de los plantones, de los ataúdes que estaban afuera del Instituto Nacional Electoral el día de la jornada electoral. Eso me impresionó muchísimo, porque afuera era un ambiente y adentro otro. Todo el mundo trabajando, todo el mundo animado. Consejero presidente, ¿qué opina de eso? Bueno, ataúdes con nombre y apellido, sí, que es lo peor además del asunto, ¿no? Pero bueno, pues eso es parte, no creo que haya que minimizarlo, ¿eh? Alguien podría decir que es parte del folclore porque se hacen elecciones en México. Yo creo que hay en el contexto mundial, lo estamos viendo hoy, por ejemplo, en el Perú, con la descalificación de la actuación de las autoridades electorales, lo vimos el año pasado en Estados Unidos, una franca y profunda irresponsabilidad de muchos actores políticos que constituyen hoy por hoy una de las principales amenazas a la recreación democrática del poder político en México y en el mundo. No es un fenómeno de nosotros, es un fenómeno global. La polarización, que bueno, forma parte, digámoslo así, cada vez más preocupante de la agenda democrática, porque una cosa es que haya polarización y confrontación durante una campaña electoral. Pues eso es normal, las campañas electorales son los cauces institucionales para que la disputa por el poder político se exprese, para que las diferencias se manifiesten, digamos, ¿no? Incluso las contraposiciones entre los distintos contendientes. Pero cuando las contraposiciones ya no son con contendientes, sino con las autoridades electorales, como si nosotros estuviéramos en la boleta, lo cual es absolutamente falso, pues es preocupante. Y cuando esa polarización se adereza con índices de intolerancia, expresiones como las que te comentaba, y esto forma parte de lo recurrente y no del anecdotario nada más, pues creo que hay que asumir que la democracia en el mundo y en México es una forma de gobierno frágil que hay que cuidar. Y estos ataques a la democracia, porque no se pueden entender como otra manera, tienen que ser condenados. Es increíble que después de una jornada electoral, apenas unos días después de la jornada electoral, una jornada electoral exitosísima por lo que hace a su organización, a la participación ciudadana, a los sistemas, Lucy, todos los sistemas funcionaron de una manera impecable. No hablo solo de los sistemas de información, sino de los sistemas de resultados preliminares, conteo rápido, PREP, que coinciden milimétricamente con los resultados de los cómputos distritales. Entonces, que hoy se esté hablando de la necesidad de reformar al sistema electoral, bueno, mira, hay una conseja popular que viene muy famosa en el ámbito anglosajón, si funciona no lo arregles porque lo puedes descomponer, pero eso te habla de los ánimos y de cómo la defensa de la democracia, Lucy, no es solamente una cosa de temporada, es algo permanente, y creo que la fiesta democrática del 6 de junio tiene que ser un buen recordatorio de que a la democracia se la defiende, y cuando la ciudadanía la defiende, la democracia subsiste. Exactamente. Y tenemos un sistema electoral de altísima calidad, muy preciso, muy estructurado. Desde luego se puede pensar en perfeccionarlo, eso sí que se puede pensar, como en el voto en línea, el voto anticipado, la urna electrónica, perfeccionarlo sí. Lorenzo Córdoba, ¿hasta dónde? Bueno, hasta donde los consensos políticos den. Yo creo que lo que no tenemos que perder de vista, y que subyace a tu pregunta, Lucy, es que lo que hoy tenemos ha sido el resultado de una apuesta de 3 décadas, de una serie de reformas electorales que plasmaron grandes consensos políticos, que tuvieron una confluencia a pesar de la diversidad de puntos de vista y de intereses. Y esa confluencia fue construir un sistema electoral confiable,
un sistema electoral creíble y un sistema electoral que siempre será perfectible sin lugar a dudas, pero que inyecte legitimidad a los gobiernos y a los órganos representativos democráticamente electos. Y hasta ahí hemos hecho un buen trabajo. Yo lo que te diría es que si tú ves los grandes problemas nacionales, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, entre otros, pues bueno, si hay algo en lo que hemos hecho bien en México, ha sido construir un sistema electoral que nos ha dado estabilidad política, gobernabilidad democrática, paz pública, y hay que decirlo sin tapujos, un reconocimiento internacional que pocos, y me atrevo a decir, ningún otro sistema electoral goza. Por eso, qué bueno que pensemos en modificarlo. Ya has planteado en la pregunta una serie de temas que, por cierto, no son temas en abstracto. Todos los que has mencionado, salvo el voto anticipado quizás, pues se han venido practicando poco a poco, y en esta elección tuvimos una serie, digamos, de novedades, como el voto en línea para los mexicanos que viven en el extranjero y la posibilidad por primera vez de votar en Internet, además de, si así lo deseaban, recurrir al mecanismo postal, que deberían ser analizado, que no generó problemas y que es un muy buen punto de partida para poder eventualmente discutir al menos si este tipo de votación, que en tiempos de pandemia sería muy provechosa, puede introducirse incluso ya no solo para los que viven en el extranjero, sino incluso en México. Decidimos aprovechar eso, hacer eso, justo en una elección intermedia, para evitar que lo pusiéramos a prueba en una elección como la que tendremos en 24, en donde se podrá votar desde el extranjero para presidente y para Senado. Y además, utilizamos 100 urnas, 50 en Coahuila, 50 en Jalisco, en donde la votación se recibió, urnas electrónicas, la votación se recibió a través de esos mecanismos y todo salió bien. Vale la pena tener esto como antecedente para seguir avanzando en una ruta de perfeccionar, como bien dices, el sistema electoral, pero que no pasa por la refundación del sistema electoral como algunas voces, a mí me parece de manera insensata, están planteando hoy. Vuelvo a insistir, si algo hemos hecho bien ha sido nuestro sistema electoral, pues claro, mejorémoslo en la medida posible. Y si las reformas son para refundarlo, pues a lo mejor vale la pena quedarnos como estamos, ¿eh? No vaya a ser que por andar reinventando el agua tibia, pues acabemos todos bañándonos en agua fría, o como se dice coloquialmente, no vaya a ser que para resolver algún problema, que sin duda los tiene, aunque son menores el sistema electoral, vayamos a acabar tirando el agua sucia con el niño. Efectivamente, eso es lo que hay que resaltar, lo que se hizo bien, lo que se sigue haciendo bien y lo que seguramente se seguirá haciendo bien a través de nuestro sistema electoral mexicano. Debes sentirte muy orgulloso de todos y cada uno, de todas y cada una de las personas que trabajan en el Instituto Nacional Electoral, un equipo fantástico que de verdad se siente uno en casa cuando va al Instituto Nacional Electoral y se siente uno protegido porque hay alguien que está organizando las elecciones de manera muy puntual, de manera pues de alta calidad como se exige en todas las democracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y vamos a regresar a hablar rápidamente de lo que ya estabas mencionando. Somos ejemplo a nivel mundial y eso hay que resaltarlo, porque como dices bien tú, tenemos crisis de democracia, tenemos crisis de sistemas electorales, pero aún así México es puntero en muchísimos aspectos en materia electoral. ¿Te parece? Vamos a una pausa y regresamos. Encantado, Lucy, gracias. Le pedimos a usted que nos acompañe. Pausa, es breve, regresamos. Estamos de regreso y estamos comentando lo sucedido en la jornada electoral y a lo largo del proceso electoral con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y nos quedamos en algo bien interesante, consejero presidente. ¿Por qué México, a pesar de los pesares y de todo lo que hemos vivido y hemos recorrido, que ya lo hemos hecho en este programa y no tenemos más que ver las noticias para saber, por qué a pesar de todo somos ejemplo para muchas democracias? Bueno, yo
creo que es el resultado de una inversión, una venturosa inversión, y no me refiero solamente a una inversión en términos de recursos económicos y materiales, sino de una inversión política, una auténtica apuesta política que fue cuajando, como mencionábamos antes del corte, Lucy, a lo largo de varias reformas electorales a lo largo de 3 décadas, y que han llevado a que México, sus instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues hayan sido, digámoslo así, invitados recurrentemente en misiones, por ejemplo, de observación o de cooperación técnica en materia electoral, para poder, pues, digámoslo así, si bien no exportar el modelo mexicano, sí compartir un modelo que ha resultado sin lugar a dudas exitoso. Es decir, tú ves lo que ha ocurrido sobre todo en la región nuestra, en América Latina, pero también en otros países del mundo, y el modelo mexicano ha sido un modelo literalmente que ha sido un punto de referencia. Piensa no solo en las misiones electorales, sino también en la construcción institucional en países como Irak, después de la intervención, en Afganistán, en el Chile después del golpe de Estado de Fujimori, digo en el Chile, perdóname, en Perú del golpe de Estado de Fujimori, en Chile en materia de fiscalización, es decir, hemos hecho una gran apuesta de la que yo creo que hay que sentirnos orgullosos. No hay que echarnos a la hamaca, no hay que conformarnos, todos los sistemas electorales son perfectibles y los desafíos que se nos presentan pues son en el ámbito democrático, en el ámbito político, son desafíos que están allí y que pues, hay que encarar y tratar de resolver. Pero hay muchos temas, Lucy, que son verdaderamente, que en los que México y el sistema electoral mexicano se ha convertido en un punto de referencia a nivel internacional. Permíteme enumerar los que se me vienen a la cabeza, sí, pero podría hacer una lista muchísimo más larga. Primero, el modelo mexicano de la paridad, como lo ha llamado ONU Mujeres. Si pocos países en tan poco tiempo han dado pasos tan consistentes en concretar, a partir de reformas legales, por supuesto, pero también de acciones afirmativas, una participación política que ha llevado a la paridad de las candidaturas, a una paridad en la integración de los órganos de gobierno, de los órganos legislativos. Pienso, por ejemplo, en el tema de combate a la desinformación. El México constituye a nivel internacional uno de los modelos con los que se combate la desinformación y hemos sido exitosos en 2018 y en 2021 combatiendo las noticias falsas y este fenómeno de desinformación. Pienso, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a las elecciones, a pesar de que en México los votos se emiten en papel y se cuentan uno a uno, por ejemplo, con los mecanismos de resultados preliminares. Los conteos rápidos, el programa de resultados electorales preliminares, el 6 de junio, demostraron una vez más su eficacia y la importancia para generar información, por un lado, en la noche, en esas horas cruciales, cuando se cierran las casillas, digámoslo así, y nadie sabe exactamente, todavía no se tiene claridad de quién ganó o cómo le fue a cada fuerza política en las elecciones, para generar eso, confianza y al final legitimidad en los procesos. Es decir, México, y podríamos seguir, fiscalización. Claro. Por mucho que sea perfectible el modelo, en ningún lado del mundo se fiscalizan los partidos y a las y los candidatos tanto y con tanta precisión como se hace en México. Es decir, yo creo que si bien hay cosas que mejorar, y creo que estas elecciones hay que hacer un corte de caja y construir una agenda que nos permita tener un sistema cada vez más robusto, un sistema electoral cada vez más robusto, pues es un punto de referencia a nivel global del que hay que estar orgullosos. El mejor ejemplo de ello, Lucy, es que la observación electoral que fue internacional, que fue muy importante, estas fueron las elecciones intermedias más observadas de nuestra historia en este siglo. Bueno, todos los reportes preliminares, los informes preliminares que hoy tenemos, todos terminan haciendo un reconocimiento, uno, a la ciudadanía, dos, al profesionalismo de nuestros órganos electorales, y tres, una felicitación y un reconocimiento al trabajo bien hecho en esta elección. Es decir, creo que pues, hay que estar orgullosos y no se trata de, por insistir, echarnos a la hamaca, dormirnos en nuestros laureles, sino más bien seguir mejorando, pero sobre todo a partir de valorar con datos objetivos, ¿no?, lo que tenemos y lo que hemos construido. Si hay algo que hemos hecho bien, me atrevo a decirlo así, Lucy, en los últimos 30 años como país, ha sido construir el sistema electoral que tenemos. Así es. Y todo lo que dijiste, además, la elección más incluyente, que lo destacaron medios nacionales e internacionales, más incluyente. ¿Por qué Lorenzo Córdoba? ¿Qué es lo que pasa en México que estamos incluyendo a las personas con discapacidad, a las personas indigentes, a las mujeres, a los indígenas? Estamos
verdaderamente haciendo un trabajo importante en esa materia. Mira, yo creo que esto ha sido el resultado de una lógica colaborativa entre las autoridades electorales. Y esto hay que destacarlo, Lucy. Creo que hay muchas medidas que hoy ya forman parte de la normalidad de cómo se hacen elecciones, que resultaron de medidas afirmativas, de decisiones de inclusión tomadas por sentencias del tribunal. Tú mencionabas a las personas que viven en situación de calle. Bueno, el propio Tribunal Electoral ha sentado una serie de criterios pidiéndole al INE que incluso a personas que no tienen un domicilio fijo, sino un domicilio conocido, un bajo puente, en fin, todos ellos se les credencialice y se les dote no solo de identidad, sino también de la posibilidad de ejercer derecho al voto. Y estas elecciones, Lucy, creo que fueron un paso adelante muy consistente. Habrá que hacer un corte de caja porque seguramente habremos cometido o habremos tomado decisiones que pueden mejorarse hacia el futuro, pero por lo pronto yo creo que hay que estar muy satisfechos de decisiones como las que ya mencionabas. No solamente hemos avanzado ya desde 2018 en establecer conjuntamente INE-Tribunal, vuelvo a insistir en esta lógica colaborativa, porque hay veces en las que el INE ha dado el paso y el tribunal ha mejorado y potenciado lo que el INE ha hecho. Y esto es algo muy positivo. Pienso en 2018 en las medidas afirmativas que lograron concretar la paridad en las candidaturas que está en la Constitución en una paridad efectiva en la representación, en términos de la participación política de las mujeres. Pienso, por ejemplo, en la participación o en las medidas afirmativas para que los partidos estén obligados a postular a un número importante en el 2018, pero que creció ahora en 2021, de personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Pienso ahora, de manera novedosa, ya lo mencionabas, en candidaturas que estuvieron reservadas a personas que tienen algún tipo de discapacidad o personas que pertenecen a alguno de los distintos colectivos de la diversidad sexual o personas que pertenecen a la comunidad afromexicana o personas que ahora, por una sentencia del tribunal, que son o bien migrantes o bien han tenido un vínculo intenso con los migrantes. Ahí hay una discusión todavía abierta, porque paradójicamente en esta elección hubo candidatos migrantes, pero los migrantes no podían votar para las elecciones de diputados. En fin, esto es perfectible, pero yo creo que lo que logramos hacer hasta ahora tiene que ser valorado, ponderado, vendrán tiempos de una reflexión pausada, bien meditada, para no retroceder en esta lógica de inclusión, sino seguir avanzando, por un lado, pero pues, para que estas, incluso que son medidas afirmativas, eventualmente puedan llevarse al plano legal, para que no dependan de la buena voluntad o no de quienes integramos los órganos electorales, entiéndase INE o bien tribunal. Efectivamente, así es, consejero presidente. Rápidamente, porque se nos fueron los minutos volando, nos quedan escasos 3. El negrito en el arroz, los influencers, la confianza creció en el INE, pero ahí hubo ese tema y ahora siguen trabajando para la consulta y siguen trabajando, no descansan, 24/7, el INE. Bueno, no hemos parado y el tribunal tampoco, pero bueno, a ver, sobre el primer tema, Lucy, ojalá y se resuelvan pronto las investigaciones. Hay investigaciones que está conduciendo el INE en 2 planos. En el plano de la eventual violación a las normas de propaganda electoral, que como sabes, esto ocurrió durante el periodo de veda, el periodo de reflexión, cuando la propaganda está prohibida. En este plano el INE está investigando y tendrá que resolver la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá que ver si se concreta alguna responsabilidad, caso en el cual estaríamos eventualmente ante una reincidencia, habrá que ver. Segundo plano, el plano de la fiscalización, porque, como lo han comentado algunas de estas personas, ¿no? Recibieron un pago para poder hacer estas campañas, con lo cual estaríamos ante violación en materia de fiscalización, y eso puede traer una sanción adicional. Y el tercer plano es el que ha iniciado la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, para eventualmente determinar si hay responsabilidades penales. Ojalá y esto se resuelva. Es, sí, en efecto, algo lamentable que se violen las normas de esta manera. Habrá que ver, insisto, si hay responsabilidades, quiénes son los responsables y ser muy severos, digo yo, en la imposición de sanciones. Y luego, bueno, pues se nos acabó el tiempo, tú mandas. Nada más, la consulta y la confianza, 1 minuto. Venga. Pues vamos a realizar la consulta el 1 de agosto. Lo mandata la Constitución, hay una convocatoria en curso. Lamentablemente, ni quien pidió la consulta, el Poder Ejecutivo,
ni quien modificó la pregunta, el Poder Judicial, y declaró su constitucionalidad, ni quien convocó el Poder Legislativo dotaron de recursos al INE, a pesar de que se los pedimos oportunamente mediante los cauces institucionales. Vamos sin un solo peso a hacer la consulta, pero el INE le va a cumplir a la ciudadanía, gracias a medidas de austeridad, a cancelación de proyectos. Es decir, la ciudadanía cuenta con el INE, y a pesar de que otros actores no han cumplido con su responsabilidad, el INE lo va a hacer, y el 1 de agosto vamos a tener una consulta, la primera consulta popular en serio, tal como lo pide la Constitución. Qué importante lo que dices, hay que confiar en el INE, porque a pesar de todo, ahí está, y la ciudadanía confía en el INE y en lo que viene para este 2021, todavía en materia electoral. Bueno, pues nos vamos a despedir. Muchísimas gracias al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, por esta conversación riquísima. Muchísimas gracias, mucho éxito, y nos vemos, ya lo sabe usted, la próxima.